we're going to use in this unit the subjunctive with certain prepositions and certain adverbs. So, we said that the subjunctive is used for to express emotions, influence, doubt. You use the subjunctive when you want to express that you have an unknown antecedent or an indefinite antecedent, and sometimes you want to use the subjunctive with certain adverbs. Por ejemplo, para qué, sin qué, antes de qué, and en caso de qué. The key to do this is, if you have only one subject, you're going to use the infinitive. If you have two subjects, you're going to need the subjunctive and que. There are many adverbs we can use. In this case, we're going to concentrate in the four more important ones that are para qué, sin qué, antes de qué, and en caso de qué. So, si estoy en Nueva York, llevo un mapa para no perderme, me baño para ir al teatro, no voy a la Estatua de la Libertad sin mi cámara, como un bagel antes del partido y llevo un paraguas en caso de lluvia. Do I have one subject or two subjects here? I only have one. See? So I'm using these. These are just preposition en caso de, sin, etc. And since there is only one subject, we are going to use the infinitive. The infinitive is the non-conjugated verb. What happens if I want to use para qué, or sin qué, or en caso de qué, and I want to use them as an adverb? Let's read at the following sentences. Si estoy en Nueva York, right? Cargo la batería de mi cámara para que mi novia me saque fotos. Me visto para que, this is an adverb in this case, me visto para que me den una audición en la obra en la que yo quiero. Soy un aspirante actor. No voy a la Estatua de la Libertad sin que mi amigo me No voy a la Estatua de la Libertad sin que mi amigo me acompañe. Entonces, quiero que pongan atención. Siempre que, sin que, antes de que, para que, en caso de que, funcionen como adverbios, vamos a necesitar el subjuntivo. Si es que están solos y si es sin, para, etc., son simples conjunciones, solamente los vamos a dejar en el infinitivo. Entonces, si eres un guía de turismo, ¿verdad? Y tienes un amigo que te está visitando. Entonces, ¿qué decimos? Si tu amigo te visita en Nueva York, lo llevas al Empire State para que vea la ciudad desde el punto más alto.
¿Sí? ¿Qué pasa si eres el guía y estás con tu amigo y quieres usar en caso de qué? Entonces, tú le dices al amigo visitante, oye, tráete un paraguas en caso de que llueva. La lluvia es muy común y muy frecuente en Nueva York. ¿Quieres darle otro consejo o otra recomendación al amigo usando sin que? ¿Y tú qué le vas a decir? Oye, no te vayas de Nueva York sin que hayas visto una obra de teatro en Broadway. No puedes venir acá y no hacer eso. Y por último, hay otro adverbio muy importante, cuando, que a veces necesita subjuntivo y a veces necesita indicativo. Le voy a escribir 2 ejemplos para que veas cómo son diferentes. En la primera, cuando vengas, nos vamos a divertir, es algo que va a suceder, es algo que está en el futuro. En la segunda, cuando viniste, la última vez nos divertimos, está en el pasado. Entonces, ¿qué es importante aquí recordar? Cuando tengas cuando, el adverbio de tiempo cuando, si es que estás hablando de un evento futuro que no ha sucedido, que es algo incierto, ¿verdad? El futuro siempre es incierto, vas a necesitar el subjuntivo. Y si tienes cuando en presente o en el pasado, como en el ejemplo de cuando viniste la última vez, nos divertimos, vas a necesitar el indicativo.